El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, seguimos viendo la acción del Espíritu Santo que sigue guiando la misión de la iglesia. Pablo y Bernabé, enviados por la comunidad, emprendieron un viaje misionero y llegaron hasta Antioquía de Pisidia, que actualmente se encuentra en territorio de Turquía. Allí el sábado asistieron a la sinagoga y después de escuchar la palabra de la ley y los profetas, anunciaron como plenitud de la ley y de los profetas el nombre de Jesús, el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, a quien Dios constituyó Señor y Mesías. Jesús, Hijo verdaderamente engendrado por el Padre. Hijo no en un sentido de crianza o de adopción, sino un hijo realmente engendrado. Y por lo tanto Dios igual al Padre. No se habla de milagros, no se habla de prodigios obrados por Pablo o Bernabé. Sin embargo, sí nos habla de cómo ellos encendieron los corazones de los habitantes de aquella comunidad. Y cómo al siguiente sábado, cuando se congregaban en la sinagoga, fue tanta la multitud que asistió a oír a Pablo y Bernabé, que los jefes de la sinagoga se llenaron de envidia y entonces empezaron a injuriar a Pablo y Bernabé, tratando de refutar sus enseñanzas. Pablo y Bernabé dijeron, bueno, el evangelio tenía que ser predicado primero a ustedes, descendientes de Abraham, pero puesto que ustedes la rechazan,
predicaremos la palabra a los paganos. Porque bien dice el profeta Isaías: te he puesto como luz de las naciones. Es poco que seas luz para mi pueblo. Yo te haré luz de todas las naciones de la tierra. Y muchos de aquellos hombres venidos del paganismo abrazaron la fe en Jesucristo, llenos de alegría y llenos de entusiasmo. Los jefes de los judíos, llenos de envidia por el éxito de Pablo y Bernabé, que alejaban a la gente de ellos para seguir ese nuevo camino, esa nueva doctrina, azuzaron. Es la palabra que usa Lucas. Azuzaron a la gente del dinero y del poder. Los azuzaron para que aquellas damas ricas de la alta sociedad y aquellos ciudadanos notables expulsaran a Pablo y Bernabé de la ciudad. Sacudieron el polvo de sus pies y continuaron su camino hacia Iconio a predicar el evangelio. Pero su trabajo no fue en vano. Los que habían creído, los discípulos, se quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. En Antioquía de Pisidia había nacido la iglesia, una comunidad creyente, una comunidad de discípulos de Jesús, a pesar de las envidias, las injurias y las persecuciones emprendidas contra sus líderes. Así es el Espíritu Santo. Hace crecer a la iglesia. Agrega siempre nuevos miembros a su pueblo. Logra la conversión de muchos corazones porque quiere que la fe sea celebrada desde el oriente hasta el occidente y desde el norte hasta el sur. Quiere que la palabra llegue hasta los últimos rincones de la tierra. La iglesia se hace más universal, más católica. Empieza a abrazar más naciones y pueblos. Pero la acción del Espíritu Santo no consiste solamente en hacer crecer cuantitativamente a la iglesia, en asociarle nuevos miembros. La acción del Espíritu Santo también consiste en hacer crecer cualitativamente a la iglesia, que la iglesia progrese en la comprensión y en la explicación de la fe que tiene en su corazón. Así lo anunció Jesús en la última cena. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará hasta el conocimiento pleno de la verdad. Porque todavía tengo muchas cosas que enseñarles que todavía ustedes no pueden comprender. Pero cuando el Espíritu venga, Él los guiará hasta el conocimiento pleno de la verdad. Sí, el Espíritu Santo no solo hace que sean más numerosos los creyentes, sino que vayamos progresando en el conocimiento y en la comprensión de la fe. Hace que la iglesia sea cada día más católica, no solo en ese sentido de universalidad, sino también en ese sentido nuevo que les hablaba, de integralidad de la fe, de no quedarnos con una parte y rechazar otra parte. Indudablemente, tras la persecución contra Pablo y Bernabé, actúa la envidia de los jefes de los judíos. Y la envidia siempre ha sido el arma
que maneja el diablo para sembrar discordia, para sembrar desunión. El diablo es el que siembra envidia en el corazón de Eva. Dios los ha engañado. Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como Él. Dios es el que siembra envidia y destruye la fraternidad entre Caín y Abel, hasta que Caín se convierte en el asesino de su hermano. El diablo siembra insidias, siembra envidias. Y quienes caen en las manos del diablo y se dejan llevar por la envidia, muchas veces se alían con el mundo, con los poderosos, económica o políticamente, para frenar el crecimiento de la iglesia. No es ninguna casualidad que Lucas haya querido mencionar explícitamente las mujeres de la alta sociedad, las copetonas, diría algún párroco, y los ciudadanos notables de la ciudad. Siempre la envidia se vale de la alianza con el mundo, del poder y del dinero. Siempre. Nunca da la cara. Caifás no se atreve a condenar a muerte a Jesús. Se alía con Pilato y con Herodes. Siempre es así. Siempre es así para frenar el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la fe. Pero más allá de la acción del demonio, a través de la envidia, está también la acción del demonio a través de la incredulidad. Para los judíos, no solo era la envidia, era la incomprensión del mensaje cristiano. El mensaje cristiano chocaba totalmente con su fe. Ellos habían sido educados en un estricto monoteísmo. Su oración diaria era: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. No tendrás ningún otro de Dios fuera de Él. Al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y ahora se nos anuncia que ese único Dios tiene un hijo. Y si tiene un hijo, forzosamente, ese hijo tiene que ser Dios. Porque si la naturaleza humana no se degrada al reproducirse, mucho menos la naturaleza divina se degrada al reproducirse. Era incompatible aceptar la divinidad de Jesús cuando ellos creían en Yahvé y solo en Yahvé, el único Dios. No existe ningún otro fuera de mí. Chocaba. Y es que la comprensión judía, el pensamiento religioso de los judíos, era creer en un solo individuo divino, un solo individuo, un ser solitario, un ser aislado en su cielo, un Dios que antes de la creación del mundo no sabemos en qué pasaría su vida. Un Dios solitario, recluido en su aislamiento. Y el pensamiento cristiano entiende que hay un solo Dios verdadero. Pero ese único Dios verdadero
es comunidad. Es comunidad de personas, no de individuos. Comunidad de personas que son distintas en función de las relaciones que establecen entre ellas, pero que son un solo Dios, porque a pesar de ser personas distintas, no rompen la unidad. Ya en el Antiguo Testamento, este misterio de la Trinidad se había revelado veladamente, se había insinuado. Cuando Dios habla de la creación, habla siempre en primera persona. Hágase la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Hágase. Pero cuando llega a la creación del hombre, Dios usa el plural. Hagamos. Hagamos. Hagamos al hombre y hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. ¿Nosotros? ¿Nuestra? ¿De cuántos dioses hablamos? Y lo creó varón y mujer. Lo creó comunidad. Comunidad de distintos que pudieran complementarse y que pudieran amarse hasta el extremo de no ser dos, sino ser uno solo en la carne y en el espíritu, para que nadie pueda separar lo que Dios unió. Nos creó comunidad. Hagamos, porque Dios es comunidad, porque Dios es familia. Y aquella pareja, creada a imagen y semejanza de Dios, Dios la bendijo con la fecundidad. El amor entre el hombre y la mujer no es un amor estéril, incapaz de dar fruto, como podría ser la unión entre un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer. No es una unión para contemplarse recíprocamente el uno en el otro, como Narciso que se ama a sí mismo en su imagen reflejada en el agua. El amor de la pareja humana es fecundo y da vida a seres que son imagen y semejanza suya, que no son producidos en un laboratorio, que no son un producto, que no son una creación, sino que son engendrados, hijos. Así se va revelando en el segundo relato de la creación, también maravilloso. Dios crea primero al hombre y le da todos los animales de la tierra. Y ahí estaba Adán jugando con el león, el tigre, el chango, el gorila. Muy divertido, pero sintiéndose solo. Ninguna mascota puede llenar del todo el corazón del hombre. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si no es bueno que el hombre esté solo, porque es persona, ¿podemos pensar en un Dios que juegue el solitario durante toda la eternidad, encerrado en la soledad de su cielo? El misterio trinitario se va revelando veladamente a lo largo del Antiguo Testamento. Creemos en un solo Dios verdadero, pero no es un individuo solitario, sino una comunidad de amor. El Padre, que se conoce a sí mismo en el Hijo. El Padre y el Hijo que se aman y que su amor, el fruto de su amor, es también persona. Es persona. El Espíritu Santo
signo de la unidad entre el Padre y el Hijo, rasgos del Padre, rasgos del Hijo, procede del Padre y del Hijo, pero no es ni el Padre ni el Hijo, es el tercero, el Logos y el Ágape, el concepto en el que Dios se contempla a sí mismo y el amor en el que Dios se ama. Por eso el Hijo permanece en el Padre y el Padre en el Hijo, y el Espíritu Santo permanece en ambos y ambos permanecen en Él. Misterios grandes. Hoy en el Santo Evangelio, Jesús comienza diciéndoles a los apóstoles, discurso de la cena: ustedes ya conocen al Padre, hace tiempo que lo conocen. Y Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús contesta: Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿O es que tú no entiendes que el Padre permanece en mí y que yo estoy en el Padre? Unidad en la diversidad, diversidad en la unidad. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el rostro, la epifanía, la manifestación humana de todo lo que hay en Dios, de su amor, de su ternura, de su compasión, de su fidelidad, de su poder. Y Jesús es el rostro divino del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. En la carta a los Hebreos se dirá que Jesús es la imagen perfecta de la sustancia de Dios, la imagen perfecta. Todo esto nos lleva a muchas cosas hermosas. El Espíritu Santo nos va guiando en esa profundización de la fe sin la cual es imposible creer. El Padre y el Hijo, no dos dioses, un solo Dios verdadero en la unidad del Espíritu Santo, del que Jesús hablará en estos días anteriores a Pentecostés. Reunidos en esta Eucaristía, rindamos nuestro homenaje a la Trinidad Santa que se nos ha revelado en la Pascua de Jesucristo. Demos gloria al Padre, con Cristo, por Él y en la unidad del Espíritu Santo. Pidamos al Padre que por la fuerza del Espíritu transforme el pan y el vino de nuestra ofrenda en el cuerpo y en la sangre de su Hijo, para que fortalecidos con ese cuerpo y esa sangre, también nosotros formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, para que la comunidad eclesial sea parte de esa familia divina, de esa comunidad divina, de ese único Dios en quien hemos creído. Preparemos el altar para esta Eucaristía.